¿Qué tal, amigos? Ya estamos en una nueva edición de Especialistas con Segovia. Y hoy nos acompaña Pablo Pancardo de la Dacity. Pablo, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Aquí estoy. Pablo es un especialista en inteligencia artificial y nos gustaría abordar el tema de los algoritmos, de la forma en que se clasifican las inteligencias artificiales con base en su arquitectura, en sus algoritmos y otros temas más, ¿no? Pero, ¿qué tal si comenzamos, Pablo, hablando un poco sobre hasta dónde va a llegar la IA? ¿Qué piensas tú? Bueno, esa es una respuesta que yo creo que definitivamente nadie la tiene pues así ya definida, ¿no? Determinada que irá a suceder. Y bueno, una muestra clara es que si vemos de ahora a hace 5 años, cómo ha cambiado todo, pues ha sido increíblemente rápido, ¿no? Entonces hace quizás 5 años no se podía haber predecido ese uso tan grande, ¿no? Que tiene la IA ahorita para pues que todas las personas la usan, ¿no? La usan para todo, ya todo se le pregunta a la IA, todo se le pide ayuda a la IA. Entonces Claro. hace 5 años yo creo que, o sea, apenas 5 años no se visualizaba de manera tan clara este uso tan impresionante que está teniendo pues en todos los sectores de la sociedad. Transformando las sociedades, ¿no? Así es, sí, sí, ¿no? porque pues como ya lo usamos como una herramienta que nos ayuda muchísimo, pues incluso en la comunidad científica, ¿no? De que ya está plenamente aceptado, ¿no? Que los investigadores utilizan la IA para apoyarse en sus productos. Claro, siempre y cuando con ciertos criterios éticos y poniendo en evidencia que efectivamente se hizo uso de ella, en qué parte del artículo se hizo uso de ella. Claro. Pero bueno, ya es algo, digamos que plenamente aceptado, se Sí. sabe, pues. La pregunta fue básicamente porque ahora tenemos autos autónomos, si quieres llamarle inteligentes, ¿no? Casas inteligentes, ¿no? Sí, con sus sí. robots, con sus Alexas, con Internet de las cosas, ¿no? Y se está pensando ya en ciudades inteligentes. ¿Tú qué opinas? No, sí, eso definitivamente es un concepto que ya tiene mucho tiempo. Y bueno, también que de repente abusamos un poco del término inteligente porque Claro. como que vende mucho, ¿no? Todo Sí, cepillo exacto. dental inteligente y todo inteligente. El hecho que tome, no sé, una pequeña decisión, por ejemplo, ya es suficiente como para decir que es inteligente porque pues Claro. eso vende, pues eso vende comercialmente. Entonces se hace mucho uso de la palabra inteligente. Pero bueno, en cuanto a ciudades inteligentes, bueno, se trata precisamente de que sea un entorno urbano donde los ciudadanos tengamos digamos, mucha información, se nos ayude a la toma de decisiones, podamos hacer una vida pues más relajada, una vida donde la tecnología está muy presente en todo y Claro. pues, a fin de cuentas para que siempre nos facilite, ¿no? Claro. La vida. Hay una división, digamos, de tipos de inteligencia, que es la generativa y la predictiva, ¿no? Y justamente quiero enlazar el término de, entre comillas, inteligentes con este tipo de clasificación o de división de las IAs, ¿no? ¿Tú cuál de esas dos consideras que es un poquito más inteligente? Bueno, porque hay inteligencia débil y fuerte, ¿no? Centrándonos en esas dos, predictiva y generativa, ¿no? La generativa es la que hemos usado o se está usando ahora ampliamente. Todos estos chats, ChatGPT, Claro. Gemini, Cloud, o sea, hay un montón de productos que usan la inteligencia artificial generativa. ¿Por qué recibe el nombre de generativa? Porque generan, o sea, producen algo, ¿no? Yo le hago una pregunta al ChatGPT y con base en esa pregunta me genera una respuesta. Claro. O sea, construye una respuesta. O se llama generativa, ¿no? Por otra parte, la predictiva la uso para poder clasificar o predecir algo. Quiero saber si, con base en una serie de características clínicas de una persona, esa persona está enferma o no está enferma. Entonces está prediciendo, ¿no? Si está teniendo la enfermedad presente o no. Aunque de repente hay algunos que
ahí consideran que el término predictivo debe ser más como para hacia futuro, ¿no? Porque cuando tú predices Sí. algo, es antes de que suceda, ¿no? Y clasificar es solamente decir lo que dije hace un momento, ¿está o no está? Pero no es que lo estoy prediciendo. Ahora, si yo voy a decir si esa persona va a empeorar o va digamos, a tener una complicación pronto, pues ahí sí estaría prediciendo, ¿no? Claro, pero por ejemplo, en esos dos tipos, tú hablas del primero, la generativa es que genera algo con base, bueno, genera algo con base en entradas que tú le das y te genera algo nuevo, ¿no? Ajá. ¿Qué tan bueno es eso? ¿Con qué calidad lo hace? Esa sería la primera pregunta. Y la otra es la predictiva, ¿qué tan buena es la predicción? ¿Bajo qué confianza? Bueno. Hay dos términos intrínsecos, ¿no? En ambos tipos, ¿no? Ajá. Bueno, ambas han venido avanzando muchísimo, ¿no? Hablando de la generativa, por ejemplo, me genera una imagen, por ejemplo, me genera una imagen a partir de un texto que yo lo introduzco, bueno, que ya no tiene que ser necesariamente un texto, puede ser por voz, hay reconocimiento de voz y a partir de ese reconocimiento de voz me genera una imagen, ¿no? Claro. Quiero una imagen de un perro en la playa jugando y el sol muy fuerte, no sé, todo lo que yo le quiera poner, ¿no? Entonces, a partir de ese requerimiento, me genera una imagen. La imagen. Ahora, o me genera un video, ¿no? O le hago una pregunta, ¿quién ganó el partido de fútbol ayer? Bueno, ahí busca y me genera una respuesta, ¿no? Claro. Entonces, sí es cierto que hace, pues todavía poco tiempo, no sé, un par de años, la calidad de las imágenes eran, pues digamos, malas porque de repente construía una mano con 6 dedos o no sé, le faltaba una parte al rostro y definitivamente ha avanzado ahorita muchísimo. Pero cada día va mejorando. Más que incluso ya... Va mejorando conforme pasa el tiempo, va aprendiendo. Sí, va haciéndose más eficiente. Más eficiente. Incluso ahora vemos que hay ya películas o comerciales. Estaba viendo precisamente un comercial en la televisión que dice generado por IA. O sea, ya es un comercial completamente hecho por ¿Y la IA. calidad es buena? ¿Cómo lo ves tú? Sí, no, pues es muy buena. O sea, bueno, todavía se logra notar que definitivamente es algo hecho artificialmente, ¿no? Pero yo creo que en 5 años, ¿cómo estaremos? Pues, sí, eso es el tema, que va a ser muy difícil ya diferenciar. Y bueno, eso nos va a llevar muchos problemas, ¿no? Pueden tomar tus fotos que tienes en internet y ponerte haciendo algo que tú nunca hiciste, ¿no? Nunca hiciste, y poder diferenciar si efectivamente eres tú quien lo hizo o fue generado artificialmente, eso va a ser bastante difícil. Eso por la parte de la generativa, ¿no? Claro. Pero también de la predictiva, ¿no? O sea, esta parte de poder encontrar patrones y decir, no sé, por ejemplo, hablando de ciberseguridad, hay un ataque de red, ¿no? O sea, que antes, bueno, es, digamos, un poco complicado saberlo. Ahorita con la IA, con esa capacidad computacional tan grande que tiene, es capaz de encontrar esos patrones más escondidos y poder saber si efectivamente está viendo un ataque de red, saber si efectivamente... Ahorita nosotros estamos trabajando con pacientes con diabetes. Son personas que son diabéticas, ¿no? Y lo que queremos es poder predecir el tipo de complicaciones que va a tener, porque lo que efectivamente mata a las personas que tienen diabetes no es propiamente diabetes, sino las complicaciones que le genera tener diabetes. Claro. Hay gente que tiene diabetes y toda su vida lleva un control y pues no muere de diabetes, muere de otra cosa. Sin embargo, aquellos que se les desarrollan, no sé, el pie diabético o por ejemplo, pierden la vista. Todas son complicaciones de la diabetes. Le da un ataque cardíaco derivado de la diabetes. Los riñones, bueno, se le dañan completamente derivado de la diabetes. Entonces, no es propiamente o sea, sí, digamos, es el origen de la diabetes. Pero genera un montón de cosas que eso es lo que lo lleva a la muerte, al pues. Final, sí. Al fin de cuentas, pues. Entonces, en este trabajo es precisamente poder predecir, ¿no? A partir de valores clínicos que se le van llamando en las consultas a los pacientes, porque si se sabe que ese paciente va o tiene una alta probabilidad de desarrollar, no sé, algo con los riñones, pues hay que anticiparse, ¿no? Claro. Hay que anticiparse de tal manera que
bueno, que no se presente esa complicación o se retrase lo más posible, ¿no? Claro. Pero allí, en ese paso, digamos, hay un montón de cosas que están como una especie de caja negra, ¿no? ¿Cómo está aprendiendo? ¿Con qué nivel de eficiencia es esa predicción? Y desde luego la calidad de la información con que le das, ¿no? Se asume que en el aspecto clínico médico, pues son los expedientes de diferentes personas, ¿no? Y por lo tanto la información es confiable, ¿no? Pero si lo trasladamos a otras áreas, como por ejemplo los negocios, la seguridad, la educación, la salud emocional, pues ya ahí como que hay que ser más preciso y hay que estudiar todas sus características o propiedades de los algoritmos, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar de eso? Bueno, hay algo importante aquí que determina digamos, la eficiencia del resultado, y son precisamente las entradas, o sea, lo que tenemos de entrada. Por ejemplo, si nosotros queremos, no sé, por ejemplo, que daba de la diabetes, ¿no? Queremos predecir una complicación, y resulta que una de las variables que es determinante para que esa complicación se presente, no la capturamos, porque no está... Vamos a suponer que nunca le capturaron la temperatura corporal, ¿no? Y resulta que la temperatura corporal es muy determinante para saber si esa complicación se presentará. Entonces, la calidad de los datos en cuanto a la cantidad y lo que se introduce, pues determina también el resultado que se puede tener. Además que algo muy importante, antes de pasar esto de caja negra, es que el tratamiento, lo que le llamamos nosotros limpieza y tratamiento de los datos, es fundamental, ¿no? Sí. Hay que ver de los registros que tengo del paciente. Muchas veces hay datos faltantes, hay datos duplicados, hay datos atípicos. O sea, hay censurados, truncados, una serie perdidos. Que de repente el humano, no sé, en lugar de capturarlo, como no lo tenía nada más, pues duplicó el anterior. Sí. O sea, sobre todo eso nosotros no tenemos control. No tenemos control. Nos dan el conjunto de datos, y pues precisamente hay que hacerle todo ese procesamiento. Una limpieza, ¿no? Un tratamiento de la información. El tratamiento en general, no, Sí. o sea, prepararlo, ¿no? Prepararlo, porque en función de la calidad de la entrada, pues es lo que podríamos obtener de salida. Entonces, en esa fase de preparación decía cosas como eliminar datos duplicados. De repente hay registros que están duplicados, se duplican. Eliminar datos que, no sé, eliminar donde hay ausencia de datos, los registros nulos, que no nos aportan nada. Claro. De los datos luego se les genera una serie de cuestiones estadísticas, por ejemplo, medidas de tendencia central, sacar la media, claro, la desviación, claro, todo ese tipo de medidas, ¿no?, estadísticas que van a servir para que ese patrón de comportamiento que nosotros a simple vista como humanos no logramos detectar, esperamos que el algoritmo sí sea capaz de darse cuenta. No sé, correlación entre variables. Están correlacionados, la correlación es positiva, la correlación es negativa. Entonces, entre más información le demos nosotros, pues más podrá hacer. Claro. Habrá ciertas variables que pues, no determinan nada, o sea, no ayudan, pero habrá otras que son fundamentales. Y bueno, pasando un poquito a la parte de la caja negra, esto se da porque uno de los algoritmos más potentes y fuertemente utilizados, que son los de moda ahora, son las redes neuronales artificiales. ¿Por qué se llaman redes neuronales artificiales? Porque están tratando de imitar el comportamiento de nuestro cerebro, ¿no? Sí. Donde hay una serie de entradas, una serie de neuronas que procesan y dan una salida. Se le llama de caja negra porque precisamente ese tratamiento que hay al interior no lo decide, o sea, no lo decidimos nosotros, sino la máquina va realizando como los ajustes. Ya simulando un cerebro humano. O sea, va tratando es la fase de entrenamiento o de aprendizaje, sí, que le llaman. De aprendizaje. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues le doy, por ejemplo, datos de un paciente, ¿no? Y le digo, este paciente desarrolló tal enfermedad, este otro paciente no lo desarrolló.
este sí lo desarrolló, este otro también lo desarrolló, este otro no lo desarrolló, ¿no? Entonces, a partir de analizar, bueno, quién lo desarrolló, quién no lo desarrolló, quién no lo desarrolló, dice, el que lo desarrolló siempre fue porque estas variables estaban presentes. O sea, aprende de qué manera o cuál es el comportamiento que se tiene cuando una persona desarrolla una enfermedad. De tal manera que luego le doy datos de una persona sin decirles si lo desarrolló o no. Y ella la de ese aprendizaje que tuvo, es capaz de decirme, no, pues, de acuerdo al conjunto de información que me has dado, si lo va a desarrollar o no lo va a desarrollar. Y ahí es donde viene también ese concepto de que tanta información le damos para aprender, ¿no? Porque si le doy muchísima información, pues obviamente va a aprender mejor a que si le doy poquitos casos y dice con poquitos casos no soy capaz de diferenciar si alguien va a desarrollar una enfermedad. O si alguien, bueno, hablo de la enfermedad porque es el tema que tú en este momento, tratado, pero puede ser para cualquier otra cosa, pues. Claro, claro. En este aspecto en este paso justamente de aprendizaje, bueno, hay varios tipos de aprendizaje, ¿no? Y dentro de los herramientas, digamos, que el algoritmo o que se utiliza, sabemos que está toda la parte de regresión logística, regresión lineal, árboles de decisión, redes neuronales, redes bayesianas, algoritmos bayesianos, bosques aleatorios. O sea, hay una gran cantidad de algoritmos, y lo que mencionábamos, esto de árboles de decisión, máquinas de soporte vectorial, bosques aleatorios, que se llama random forest, normalmente, pues todos esos algoritmos vienen a formar parte ya de los algoritmos como que le llaman clásicos, ¿no? Le llaman clásico por la irrupción, o sea, que ha tenido las redes neuronales artificiales y que para muchos problemas se está utilizando ahora. Es como el algoritmo estrella, ¿no? En este momento, ¿no? Sí, fíjate que yo siento que en este aspecto los que se dedican a la aplicación de estos algoritmos han, digamos, adoptado toda la herramienta estadística inferencial, estadística matemática, y la usan, ¿no? Para hacer más robusto la predicción, en este caso la IA, ¿no? ¿Tú qué piensas? Bueno, es que definitivamente, bueno, fíjate, aquí hay una reflexión, ¿no? Cuando dicen, un médico es un estadístico, a fin de cuentas, ¿no? Sí. Porque le dice uno al médico, me duele aquí, me duele acá, y qué tanta, ya ha tenido temperatura, ¿no? Entonces, con base en toda la información que él tiene, dice, no, pues sí, hace una predicción. Hace una predicción. Que no es 100%, ¿no? Sí, pero con base a su experiencia, entonces, y su formación. ¿qué estamos viendo ahí? Que la estadística tiene, o sea, es lo fundamental, pues. ¿Me explico? Fíjate cuenta qué hacen estos algoritmos. Cuando decía que a los datos le aplicamos ciertas técnicas estadísticas para obtener nuevos valores, y con ese conjunto de valores que se generaron, más lo que de por sí tenían, es capaz de poder predecir, de poder clasificar. Entonces, la estadística es fundamental, ¿no? Estadística inferencial, ¿no? Para que definitivamente el algoritmo obtenga buenos resultados. ¿Estás diciendo entonces que para desarrollar algoritmos o usar o aplicar estos algoritmos es tan importante el dominio de todas estas herramientas o esta parte de las matemáticas? Sí, definitivamente. La parte de las matemáticas es fundamental. Nosotros, como el área de computación, de sistemas computacionales, pues la parte estadística o matemática, pues como que decimos, no es lo nuestro, ¿no? Sí. Pero ahora con la llegada de la IA, tienen que cambiar. O sea, todos tuvimos que fortalecer eso definitivamente, ¿no? Comprender todo ese conocimiento en cuanto a estadística, porque si no, pues ¿cómo se lo ofrecemos al algoritmo para que trabaje con él? No. Entonces, la convergencia, matemáticas, así en términos generales, ¿no? De computación, pues es muy, muy importante. Sí, la cultura de los que hacen este tipo de trabajos de inteligencia artificial,
Muchos coinciden en que la IA predictiva es más bien como un test clínico, como una prueba clínica, ¿no? Como por ejemplo el del embarazo, el de cualquier otro tipo, ¿no? O el alcoholímetro, por ejemplo, ¿no? Que discrimina si estás apto o no estás apto. Exactamente. Que eres positivo o eres negativo. Sí, ¿Tú qué piensas de esto? Pues sí, es que efectivamente ese es el ejemplo clarísimo, ¿no? O sea, hay ciertos valores de entrada y a partir de esos valores, pues se puede decir, tiene o no tiene, no sé, está embarazada, no está embarazada. Sí. A fin de cuentas que hace un análisis clínico, ¿no? Le proporcionamos, digamos, si fuera en sangre, ¿no? Se le proporciona la sangre a partir del análisis de los elementos de la sangre y un conocimiento que hay de cuáles son los valores o cuáles son los rangos que se tienen cuando digamos, está embarazada o no está embarazada. Dice, pues sí está o no está, ¿no? O sea, claro. Eso viene siendo, pues. Es exactamente, ¿no? O sea, ahora ya no es con una muestra, si quieres, de biológica o de tejido, sino ahora es en base a los diagnósticos, digamos, de una serie de pacientes, y ya la IA en su momento dirá si un nuevo paciente que llega con estas características, pues va a resultar o no a tener un evento particular. Es bastante interesante, ¿no? Ahora ya no necesitas tomar la muestra del cuerpo, sino con la información que tú le das, pero desde luego ahí tiene que ver mucho la calidad de la información. No, y sobre todo, ¿cuáles serían las preguntas, no? O sea, ¿qué es lo que se tomaría en cuenta? Claro. Para poder, que sea suficiente como para poder decir si es positivo o negativo, ¿no? Porque si no le doy la suficiente cantidad, ¿no? de variables o de entradas, pues como tampoco lo va a adivinar, ¿no? Pues sí, o a lo mejor sí te diga algo, pero ese es otro aspecto. ¿Con qué calidad? ¿Con qué probabilidad? ¿No? ¿Cómo ustedes evalúan, digamos, estos algoritmos cuando hacen uso de ellos, de inteligencia artificial? Bueno, hay como ciertas métricas ya de eficiencia plenamente definidas, ¿no? Por ejemplo... Para cada algoritmo hay una métrica. Sí, y general, por ejemplo, ¿cuántas veces le atinó, no? Así diciéndolo simplemente, ¿no? ¿Cuántas veces le atinó, no? Porque tomamos el conjunto de datos, una parte se agarra para el entrenamiento y luego se le dan datos que nosotros sabemos ya cuál es el resultado, o sea, que no es un paciente que no sepamos si tiene o no la enfermedad, y vemos que también lo hizo, ¿no? Por ejemplo, no sé, se le proporcionaron 100 enfermos, ¿no? Y que todos estaban enfermos. De esos 100, ¿cuántos dijo que efectivamente estaban enfermos? Si nada más detectó, no sé, a 99, bueno, que es un porcentaje bastante elevado, tiene un 99% de eficiencia, ¿no? Porque de los 100 que había, detectó a 99, ¿no? Dijo que 99 estaban enfermos y que uno estaba sano. Ese uno que dijo que estaba sano, si nosotros sabemos que estaba enfermo, pues bueno, es un error, ¿no? O sea, no logró predecir correctamente. Claro. Ahora, fíjate, vamos a suponer que tienes un registro de 100 pacientes y le pides que diga la predicción de 1, no sé, con base en la información que tiene. Ahora ya tiene 101. Ahora le dices que haga una predicción de 1 más. Otro más. Y entonces así hasta llegar a 1000. Entonces ahora tendrás 900 predichos por ella. Y 100 que fueron los de entrada, ¿no? ¿Cómo evoluciona? ¿Aprenderá? ¿Qué tanto es este aprendizaje? Porque no teníamos 1000, teníamos 100, pero, o sea, ¿se pierde calidad allí? ¿Tú qué has observado? Bueno, definitivamente... Porque muchas veces está el problema de que no tenemos suficientes registros. Como para probar, ¿no? Como para probar. Por ejemplo, si tienes 100 y dices, bueno, entreno con 80%, o sea, 80. Y para predecir 10, pero predecir 10 no... O sea, es muy poquito. Bueno, esto es igual así como las vacunas, ¿no? Que en las vacunas los experimentos se realizan sobre una gran cantidad de personas durante mucho tiempo
antes de liberar una vacuna, ¿no? Exacto. Igual Sí. acá, ¿no? Es un algoritmo que se prueba y entre más información tengas tú, tanto para entrenarlo como para probarlo, pues mayor será la confianza, ¿no? No es lo mismo que lo pruebe con 100 y cuando tú ves el resultado, pues ya no puedo generalizar, decir, definitivamente tiene un 99%. No, bueno, es que lo probaste nada más con 100. Pruébalo con 10,000 a ver cómo, o sea, Sí, cuál ese es es el el resultado, punto, ¿no? ¿no? O sea, y seguramente con 10,000 quizás, bueno, es muy probable que ya no va a ser exactamente la misma eficiencia, no puede bajar, ¿no? Puede bajar, Claro, puede incluso subir. Y pero ese reforzamiento en cuanto a que sean una gran cantidad de datos, tanto para entrenar como para poder validar los resultados, pues hace que sea más confiable, ¿no? Porque exacto. no se probó con pocos datos, sino se probó con una cantidad de datos enorme, pues. Fíjate, aquí está un punto clave. Supongo que todas las inteligencias, Ujú, los algoritmos, aparte de, ser probado ujú. con una gran cantidad de datos, vienen de Estados Unidos. Pues, O en su mayoría no son de ahí. no, pues sí, sí, definitivamente, como muchas cosas en el área Porque sus hospitales, de- en ese sentido, porque tienen grandes volúmenes de información Ujú, almacenado y por lo tanto Ujú. pueden, digamos, entrenar. Exactamente. Pero aparte de Estados Unidos, ¿cuál es Pues los clásicos, la verdad sí que del mundo desarrollado, ¿no? O sea definitivamente no es nada más Estados Unidos, pero los clásicos del mundo desarrollado, no sé, Alemania, Israel, Inglaterra, Francia, los clásicos, ¿no? los casos? Aquí en América Latina, pues definitivamente, pues Brasil es el primer Brasil. lugar, Brasil, y de ahí, pues bueno, yo diría que pues México. China, Corea. China está muy fuerte, ya Yo aunque no es de dije los clásicos, diría que China efectivamente. China. Pero en el primer lugar, ¿a quién pones? Pues está habiendo una tendencia específicamente en IA en cuanto a producción científica, que China ya está, En el top. ajá, exactamente, más que Estados Unidos. Pues, Más que China, Estados Unidos. Ahí China, Estados Unidos, ahí hay esa batalla, ¿no? Hay muchísima producción china científica ahorita, o sea que hace 10 años no estaba. O sea, si uno quiere meterse en estos temas, aprender un nuevo idioma, digamos, chino o mandarín, Ajá. sería una Pues, buena... puede ser bueno, aunque Una buena definitivamente fortaleza, en ¿no? la comunidad científica, Es pues el bueno, inglés, ¿no? el inglés, El inglés, sí, sí. los chinos pues Sí, no sí. publican en mandarín, publican en inglés. No, pues que Ajá. solo yo lo entendería, ¿no? Bueno, y bien y sí. ¿Quién les entiende, no? Imagínate si Claro. otro tipo de lenguaje, pues bueno, más o menos, ¿no? Pero el chino, híjole, ahí sí, que está en chino, ¿no? Como es. Claro, claro. Pero ahora, vamos a traerlo aquí a nuestro estado. ¿Cómo ves la evolución? Aunque ya hemos hablado en otros momentos, pero digamos, algunas ciudades Ujú. van adoptando este tipo de tecnología y otras se van rezagando un poco, ¿no? Ujú. Pues no sé si tenga que ver con la conectividad, con los servicios de energía eléctrica, etcétera. Pero ¿tú qué percepción tienes? Pues yo creo que viene siendo más o menos como el caso de los países, ¿no? Igual sería, por ejemplo, en México, ¿no? En este caso los estados, ¿no? Los estados, definitivamente la Ciudad de México, pues. La Ciudad de México, bien conectada. no sé, Nuevo León, Jalisco. O sea, lo más desarrollado. ¿Cuáles son los que tienen menos? Pues toda la costa sur del Pacífico, ¿no? Guerrero, Oaxaca, Chiapas. O sea, yo creo que digamos, esa situación se refleja en muchas cosas, pues. O sea, si hablamos de economía, si hablamos de tecnología, o sea, como que está íntimamente ligado. Y por eso quizá precisamente los países que decimos que van a la vanguardia es porque su inversión en el desarrollo tecnológico, pues bueno, es mucho más grande, ¿no? Los mexicanos no es que seamos menos capaces, sino que las condiciones, o sea, más bien eso, ¿no? Las exactamente, condiciones. o sea, aunque efectivamente sí hay apoyo a la ciencia, pues unos cuantos apoyos ahí súper peleados, miles de participantes,
para 300 apoyos, o sea, no sé, otras cosas también, por ejemplo, la industria en general, pues, Sí, la industria. poco interesada en innovación y desarrollo. Más bien dar servicios, comprar productos y los revendo, pero así como que desarrollo mi producto, desarrollo mi tecnología, pues yo creo que hay bastante poco. Ese es un buen punto, fíjate, que justamente iba a preguntarte. En el ámbito de la tecnología, en este caso de la inteligencia artificial, puede darse el impulso de dos formas. Bueno, una es que haya una industria, una empresa o un cliente que tenga un problema, ¿no? Pues yo necesito hacer esto. ¿Quién me lo puede resolver? Bueno, pues son estos y estos que pueden resolver, ¿no? Y lo resuelven, transfieren la tecnología, pero el usuario, el cliente, digamos, va a financiar ese proceso, ¿no? Ese sería lo ideal, pero no tenemos industria. Pues industria que quiera así, esa. Yo en una ocasión tuve una experiencia que fui aquí con una industria petrolera, una empresa pues de que trabaja en la industria petrolera, y le decía porque estábamos trabajando con sensores y que podría beneficiarse. Y recuerdo que el director me dijo, bueno, yo quiero saber cuánto voy a meter, cuánto voy a sacar y en cuánto tiempo. Él me tiene que dar esas 3 respuestas. Y bueno, si se trata de investigación, pues bueno, nosotros no tenemos la certeza, pues tenemos una propuesta. El capital intelectual, digamos. En el sentido que yo no te puedo asegurar, pues, porque como hay investigación, no te puedo asegurar los resultados, pues, porque es un camino no recorrido, porque si no, pues no sería investigación, simplemente implementar lo que existe y ya. Si fuera así, sí, porque ya sé cuánto cuesta y ya sé cuánto puedo obtener. Pero si es investigación realmente, no sé, desarrollar algo que no está, ¿no? Pues tenemos idea de cómo podría hacerse, esperamos que se produzca, pero el empresario le tiene que hacer la apuesta, pues, es una apuesta, pues, y siempre es así, ¿no? O sea, habrá muchas ocasiones en que apuestan algo y no se da, y de repente, bueno, le dan al clavo y bueno, pues, claro, pero el empresario con su inversión necesita asegurarla, ¿no? Y por eso tanta inquietud, ¿no? Pero, bueno, también se ha intentado de la otra forma, es cuando dices, bueno, voy a armar algo, de la nada voy a armarme, bajamos software libre, armamos, pues, tomamos piezas y armamos un sistema, no sé, y bueno, y desarrollamos un algoritmo, y hace esto. Bueno, ahora buscamos quién lo puede utilizar. Ese es al revés. Sí. Tampoco ha habido tanto éxito desde la perspectiva de Tabasco, ¿no? ¿Qué crees que es lo que esté pasando? ¿El modelo de negocio está equivocado? ¿O no hay definitivamente gente interesada en esto de las tecnologías? Yo creo que son como muchos factores, la verdad, o sea, donde tiene que ver el gobierno, industria, academia. Bueno, ya se ha hablado mucho hasta de la falta de vinculación entre la academia y la industria, ¿no? Y luego parece que como que no hay coincidencia en intereses, ¿no? En el sentido de que, como mencionamos hace un momento, ¿no? Es que el empresario se va a meter 5 pesos, necesita saber si va a recuperar esos 5 pesos, ¿no? O sea, entiendo la parte del empresario, pero también tendría que ver o estar consciente que investigación, pues es un dinero, digamos, que se destina y que muchas veces no se puede tener la certeza, pues. O sea, estar consciente de eso, ¿no? También como academia nosotros, a veces nuestra forma de trabajar, nuestros horarios, no son acordes a la empresa, ¿no? Entonces, como que de repente hay muchas no coincidencias, ¿no? No coincidencias en cómo se piensa, en cómo se trabaja, y no se ha logrado dar. Porque, bueno, yo digo una cosa, ¿no? Si lo que lo han logrado lo están logrando, pues digamos, ya hay una forma, ya está dicho. Hay un camino. Hay un camino, o sea, no tenemos que inventarlo necesariamente, ¿no? Entonces, si
a ellos les está funcionando, ajá, habría que, bueno, ¿y por qué a ellos les está funcionando? O sea, ¿qué es lo que están haciendo diferente? O sea, no tenemos que inventar el hilo negro si ya está inventado, ¿no? Entonces ver y decir, bueno, si en Estados Unidos sí se da, ¿por qué se da? ¿Será porque le dan estímulos fiscales a las empresas? Porque las empresas dicen, bueno, de mi utilidad voy a destinar el 5% para innovación y desarrollo, que es un 5% que yo lo invierto, pero no es que, pero quiero de vuelta al 10%, ¿no? No, O sea, no tanto así, no ¿no? tanto así, porque bueno, no sabemos, ¿no? También el de nosotros como investigadores, solucionar problemas que efectivamente sean una necesidad, no como ponernos a inventar, así como, ¿en qué lo aplico ahora? ¿En qué se me ocurre? ¿No? Sino que sea una realidad. Sí, esto es donde te digo que choca uno, donde nace la innovación o el desarrollo de una necesidad. Y el otro es, pues, como lo hacemos porque hay una forma de hacerlo y lo vemos posible y se crea, pero ¿dónde va a impactar? Esos son dos caminos que van en direcciones opuestas. No hay una alineación ahí, ¿no? No, entonces, a veces, se pregunta uno, ¿es el modelo de negocio? ¿Es nuestro entorno? ¿Es todas estas cosas que mencionaste? ¿No? Pero bueno, en fin, ¿algún otro aspecto que quieras agregar, Pablo, de las cosas que se hayan pasado en esta charla? Pues, bueno, en términos generales que definitivamente la inteligencia artificial va a transformar y está transformando nuestra vida, que es muy importante informarse, tener conocimiento, porque ahora le va a impactar a todo el mundo. Tengo 2 hijos que tienen profesiones que nada que ver con computación, por ejemplo, uno de ellos arquitectura, y resulta que la IA para crear diseños, por ejemplo, crear diseños que ya no es así como que el arquitecto necesariamente tiene que pensarle, como, da usted terreno y da los requerimientos del cliente, cómo le hago para distribuir los espacios, ¿no? Ya, lo que antes quizás se podía tardar días, ¿no?, en poder imaginarse cómo ofrecer propuestas, ya ahorita con un simple prompt que le llaman, que es un texto donde se le da pues todos los requerimientos de lo que se quiere que produzca. ¿Cómo quieres que sea? Como quiero que Con sea, todas las terreno características. te muestra la imagen. una habitación y te genera cuántos diseños quieres, 10, 20, 30, cuántos te gustan, ¿no? No, sí, o sea, ¿cómo sería eso con un arquitecto, no? Si, de modo convencional, ponerse a pensar, pero de qué tamaño sería la habitación, le quito medio metro más, se lo pongo acá, o sea, todo ese esfuerzo mental que es necesario para que se tenga una propuesta, ¿no?, que sea buena, que sea pues, coherente con las necesidades del cliente, que requiere un esfuerzo cognitivo bastante importante, pues ya con la herramienta ya, imagínate ya. Sí. Y eso es por poner solo un ejemplo, ¿no? Entonces, eso es como para recalcar la importancia de la IA y los beneficios que podemos obtener de ella para hacer nuestro trabajo más productivo, más rápido. Claro. Muy bien, Pablo. Pues te agradecemos que hayas llegado aquí con nosotros y te has invitado para la próxima. Y muchísimas gracias por estar aquí en esta sesión. Bueno, pues yo agradezco la invitación, muy a gusto, muy agradecido de haber participado en esta plática. Gracias. Muy bien, hasta luego, nos vemos.